Saludos mis connacionales, hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, conforme al uso horario donde te encuentres, en cualquier parte del mundo. Ahí estamos llegando, gracias a MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, a Noticias MCN Venezuela, Blogpok TV y Blogpok Radio. También tienes a través de la aplicación Xenoplayer. Y de igual forma a través de nuestros aliados como Noticias Sigatoca Venezuela en el mundo y Siempre Venezuela, siempre en el norte, Santander en Colombia, y así como todos los que nos retransmiten TTR y todas las redes y plataformas a través de esta plataforma comunicacional del Movimiento de Salvación Nacional, y quien te habla, José Contreras, quien inicio inmediatamente en esta maravillosa semana. Hoy lunes 27 de mayo del 2024, en mi programa 915. Que la paz, el amor de Dios sea contigo en este maravilloso inicio de semana. Recordándote la palabra que uses para esta semana y la lleves en tu corazón, en tu mente y en tus manos. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Proverbios 13:8. Grábatelo. No pases al lado del impío. Vamos a combatirlo a lo del mal. Y combatimos la mentira, desde donde venga, desde luego. Eso siempre ha sido el eslogan nuestro. Título del programa de hoy: reconocer el Estado palestino implicaría apoyar al terrorismo en la figura de Hamás en el mundo. Vamos a ver por qué. Lo grave de ello. La libertad hay que conquistarla, luchar todos los días más allá del 28J inclusive. La represión en Venezuela ha sido sistemática en los convenios Cuba-Venezuela. Inicio inmediatamente porque el recorrido es algo bastante importante. Cuando hablo en el tema de que reconocer al Estado fundamentalista palestino implicaría reconocer a Hamás y apoyar el terrorismo islámico en el mundo internacional, hay versiones que se contradicen en este sentido. Países como España, Noruega, entre otros, avalan y ven con buenos ojos la creación del Estado palestino. Pero, ¿qué hay detrás de ello de verdad? Porque no es posible que hasta no hace mucho, todos estos mismos países que estaban en contra o están en contra del terrorismo, que en sus propios países, como el caso de España, tienen terrorismo y grupos como el ETA, etcétera, han visto como el crecimiento, o mejor dicho, el desplazamiento de cuerpos terroristas, grupos de terrorismo en el mundo, y sobre todo hacia la América. Y en el caso específico de Venezuela, el grupo de Hezbollah, el mismo células terroristas de Colombia, el mismo Estados Unidos, que se ha visto infiltrado grandemente por terrorismo y que ha señalado, entre otros casos, el régimen de Maduro, en la cabeza de Maduro, como terrorista, como colaborador del terrorismo. En hablar de Cuba, de Nicaragua, de Colombia. Entonces, ¿cómo es posible que, entre comillas, países como específicamente Noruega, se haya el Reino de Noruega avalando eso, cuando aquí ha venido a Venezuela a sentarse, a dialogar como mediador, fracasado diálogo, indiscutiblemente, como mediador para lograr la salida no solamente electoral, sino en paz y en libertad, etcétera, etcétera, con Venezuela, entre el régimen, un sector de la oposición, lógicamente dejando por fuera la resistencia política verdadera de Venezuela. Ahora bien, ese no es el tema a analizar. ¿Qué es lo que pasa? Con la presencia de terrorismo en Venezuela, la presencia en América de grupos terroristas, células terroristas, de Hezbollah, de Hamás, etcétera, más el daño que inclusive ayer mismo hicieron, que atacaron, siempre hablan de tregua, hablan de negociación con Israel, pero a la final ninguno de los dos reacciona en consecuencia a favor de una tregua o de parar la guerra,
sino al contrario, ahí sigue habiendo ataques de parte en parte. Ahora, establecer un país, un Estado palestino bajo la figura de reconocer a esos terroristas es darle toda la fuerza para que se sigan extendiendo en Venezuela. A lo mejor yo estoy equivocado, pero es la interpretación que le doy, ¿no? Y sería un grave error, porque eso no va a aliviar el tema de la crisis en el Oriente Medio. No, repito, por el contrario, estaría impulsando más a que entonces en el mundo se extienda que cada vez que grupos terroristas al margen de la ley, por fundamentalistas que son, por creencias que van contra inclusive el mismo Dios y atacan a los pueblos, vayan a pensar que entonces cada vez que ellos intervengan, cambian lo que sea, o el gobierno que sea, o el Estado que sea, cuando ellos lo quieran. Cuidado con eso, y sobre todo los venezolanos y los opinadores de oficio y sin oficio, porque eso es delicado para Venezuela. Nosotros estamos inmersos ahorita en una gran batalla, lucha por la libertad, y no es posible que se les vaya a dar apoyo, porque al dar apoyo allá, y la gente, no, pues eso está muy lejos, nosotros estamos aquí. No, recuérdense que aquí hay células de Hezbollah y de ellos, esos grupos fundamentalistas de Irán y de todo ese sector del Medio Oriente. Y pudieran cambiar la historia que queremos cambiar nosotros para bien, pudiera ser afectada por esos grupos, inclusive, que vienen a afectar y que están aquí en Venezuela y que son cientos de personas o miles de personas que están aquí en Venezuela bajo los ojos complacientes del régimen de Maduro. Entonces, no estoy de acuerdo. Yo en otro programa trataré de ampliar y voy a tratar de invitar especialistas en la materia para que podamos conversar y explicarle lo grave de la extensión o del apoyo o el reconocimiento de un Estado, del Estado palestino bajo esas condiciones. Porque si tú crees que crear un Estado palestino bajo una independencia verdadera, con una apertura, no solamente con el tema de la creencia religiosa, sino una apertura democrática no encabezada por gobiernos dictatoriales o tiranos, yo estoy de acuerdo, pero bajo a reconocer el reconocimiento, valga la redundancia, de cada vez grupos terroristas o al margen de la ley, ahí no va a haber democracia ni libertades en ningún momento. En el caso de Colombia, que por un lado reconocían la FARC, por otro lado reconocían el ELN, por otro lado el M-19, hay un presidente proveniente del M-19 y ahí está, que no han podido cesar ni a la FARC ni el ELN. Aún peor, se crecen y siguen secuestrando jóvenes, niños, para formarlos en las filas de la FARC. Eso como que no se recuerda, hasta que también hay en Venezuela. Y ahorita nada más, por el Cauca, por toda esa parte secuestrando niños, para jovencitos para formarlos. ¿Hay que reconocerlo? No, hay que combatirlo, para erradicarlos totalmente. ¿Hay que reintegrarlos a la sociedad como políticos? Cuidado. Primero la justicia. Y lo que se salve pudiera ser. Ahí les dejo eso. Me voy a las expresiones de Edmundo González Urrutia. Estoy de acuerdo. Abriremos los calabozos a los presos políticos el mismo día que asumamos el gobierno. Hasta inclusive planteó ayer que el helicoide podría ser hasta demolido. Totalmente de acuerdo. Pero voy a narrar una cosa más grave todavía. ¿Y por qué sustento eso? Los presos políticos debían estar libres hace mucho tiempo. No tenía razón por qué haber presos políticos, cerca de 300, ni mucho menos los muertos que se dieron acá por la lucha libertadora. Pero es un gran paso el ofrecimiento ese, porque tanto civiles como militares deben salir a la calle, todos sin excepción, e inclusive a los que arbitrariamente le dictaron condenas por hechos de los cuales nunca se vieron involucrados o no debieron haber estado involucrados. Así que enhorabuena por esa propuesta, estoy de acuerdo. Por eso es importante, señor Edmundo González, ¿no?, que no se puede hablar de amnistía, ni mucho menos hablar de poder, en caso de perdonar y negociar con el régimen de Maduro, su libertad. Me refiero a la de Maduro y su combo, porque lo que voy a narrar en este momento. Ellos tienen que caerle el peso de la ley totalmente.
En eso estamos claros. Por ahí salió alguien, un dirigente de 20 de Venezuela que está secuestrado, o mejor dicho, está en una embajada, diciendo que ya está avanzada la negociación de Maduro con Estados Unidos para su salida, está negociando su salida y eso es lo que está creando un ambiente. Yo no creo mucho en eso, mi querido Omar González. Eso no es así. Quisiera equivocarme, pero no es así. Yo veo otro escenario y voy a narrarlo ya que comparto. Ojalá que fuese así. Pero acuérdense que Maduro no toma decisiones propias. Él depende de Cuba y del cordón de la muerte que se llama Rusia, Irán y China, para que sepa, ¿no? Así que no hay que levantar falsas expectaciones porque eso es delicado en un momento tan delicado que estamos viviendo y en el tiempo que lo estamos haciendo. Repito, quisiera equivocarme. Ojalá que haya una verdadera negociación y el hombre entregue el poder sin mayor trauma. Ojalá. Dios permite que así, que la obra de Dios se dé completa y eso pueda sucederse. Ojalá. Pero no están las condiciones dadas de esa manera. Por eso que yo estoy de acuerdo con María Corina. La libertad hay que conquistarla. No se trata de esperar un día de... No. Hay que ir luchando día a día. Hay que buscarla día a día para poder conquistarla. Y solo es merecedor del néctar jugoso de la libertad quien luche por ella. No esperar que otros la hagan por ellos. Eso es importantísimo tenerlo bien en cuenta. El otro tema que yo tengo allí es la represión sistemática en los convenios Cuba-Venezuela. Tamara Sujo presentó una denuncia a la Corte Penal Internacional Extraordinaria en un material de 3 capítulos importantes sobre la injerencia de Cuba y que ha llevado a participar en las torturas en Venezuela, ante los ojos complacientes de las Fuerzas Armadas inclusive, y avalada por Nicolás Maduro Moro. Convenios, 12 convenios firmados, inclusive por el ministro de Sangre, Álvaro Niera de Cuba, Padrino López y Nicolás Maduro Moro como cabeza y responsable de todo esto. ¿Qué conllevó a qué? Es que lleva a ello. Que esos convenios Cuba, Chávez y originalmente y después ratificados con Maduro, que inicia el proceso de una penetración hacia las Fuerzas Armadas originalmente en aquel nefasto acuerdo Chávez-Fidel Castro, cuando se acuerdan que no tenía gobernabilidad y tuvo que pedirle auxilio a Fidel Castro para que pudiera ayudarle. Y fijó entre unas condiciones, pues el control de las Fuerzas Armadas y darle participación en los negocios del Estado, control sobre la oposición, en ese caso, Manuel Rosales, Henry Ramos Ayú, etcétera, que eso es historia y está bien clara y bien narrada, y de igualmente darle entonces al pueblo, llevarlo a niveles de sumisión con políticas perversas de Estado, como el que falte la electricidad, el agua, etcétera, todo eso, que no es por temas de sanciones, sino porque es una política perversa de Estado para poder neutralizar al pueblo como tal, el que ya se agotó, por cierto, y está cansado. Ahora bien, esos convenios que ya están inclusive en manos de la Corte Penal Internacional, ya detectaron no solamente que dieron paso a la filtración, a la penetración de las Fuerzas Armadas venezolanas, sino también a la creación del EGSIM, el Servicio de Inteligencia Militar. Lo crearon, ese departamento, donde crearon la figura a través, y que está publicado en Gaceta Oficial, donde Nicolás Maduro Moro, como entre comillas presidente, porque para mí no es presidente, es el como comandante de la Fuerza Armada, entre comillas, es el director directo, responsable directo del DGCIN. El mismo que esa división, ¿no?, creara un departamento que se llama CEPOC, que es una figura cubana allí para la formación, oiga bien, ¿de quién? De torturadores. Algunos se los llevaron para Cuba a formarlos allá y otros han sido formados acá. Y crearon una serie de esa figura que llaman patriotas cooperantes, que lo utiliza mucho el régimen, para que
se infiltrara a nivel de las VC, de los consejos comunales, y pudiera penetrar no solamente a la sociedad como tal, como los comités de defensa de la revolución que tiene Cuba, sino también a los partidos políticos, todos sin excepción, pudieran ser penetrados, sobre todo los que tienen mayor figuración en la palestra electoral, como el G4, entre otros. Y poder penetrarlo, la PUA, todos ahí tienen infiltrados todos, y por eso ellos tienen información directa de lo que ahí se habla. Entre otros casos ya se están repartiendo gobernaciones y alcaldías, pero eso está filtrado porque estos grupos fueron especialistas de meter gente para poder llevar y traer lo que ahí están planificando o hablando como tal. Entonces a veces me dicen, no, pero no digan las cosas en público. Pero si para qué, si eso lo sabe todo el mundo, menos usted que es el que me escribe y me dice esa cosa. Porque ellos prepararon mecanismos para ello. Y hay que denunciarlo, porque inclusive hoy en día, repito, no es un solo testigo protegido por el artículo 8 del Estatuto de Roma, sino que ya hay varios testigos, funcionarios militares, pero son varios, no uno. Lo que pasa es que no se había querido decir, pero ya Tamara Sujo abrió, como dice, abrió el abanico y prendió todo el chorro. Yo lo voy a complementar diciendo que es cierto y que toda esa declaración la tiene el fiscal Karim Khan en sus manos, con un relato completo, no solamente de víctimas, sino de testigos y muchos que generan desde el 2000, no solamente las torturas de 2017, del proyecto que se inicia en el 2014, pues ya organizado, de estos centros de tortura, inclusive centros de tortura paralelos, clandestinos, fueron creados, y funcionarios que participaron en estas torturas hoy en día pues no aguantaron más la presión y vendieron todo, y todo eso lo tiene el fiscal Karim Khan. Aquí corresponde decirle al fiscal Karim Khan que de verdad ya está bueno. Yo sé que en cualquier momento, este mismo mes, que lo que resta de esta semana de finalizar en mayo, en todo caso, unos días más, Karim Khan debería dar inicio a emitir las órdenes de aprehensión, porque ya está bueno. Es insoportable, Karim Khan, dale más larga, porque ahora sí tienes elementos de más, inclusive, y bien sustentados para empezar a emitir ya órdenes de aprehensión directamente. E inclusive, porque no es posible que haya estados, y ya voy a la parte de los responsables foráneos, ya no solamente Cuba, que tiene 1.200 presos políticos, no, yo no puedo entender cómo europeos y otros van a hacer turismo a la isla de Cuba, donde el pueblo no recibe nada, y se bañan en las playas y se disfrutan Cuba, y hasta inclusive proveen las imágenes de Fidel, del Che, etcétera, de todos esos criminales, y resulta que hay 1.200 presos políticos en Cuba y a la vez un pueblo pasando hambre, porque los dineros, según las estadísticas que dio el mismo Díaz-Canel, el asesino Díaz-Canel, que cerca de 6 millones de turistas tuvo Cuba durante todo el 2023 y parte de lo que va el 2024. ¿Y dónde quedó ese recurso si todavía siguen chupándose a Venezuela en lo poco que pueden y vivir la élite bien, pero el pueblo pasando hambre y angustia en el pueblo de Cuba? Esto que estoy relatando sirve usted, Karim Khan, para poder ayudar a liberar también esa isla. Pero en el caso venezolano estamos padeciendo porque muchos estados, muchos países en el mundo se quedaron callados y han otorgado y han triangulado negociaciones no solamente con Cuba, con Nicaragua, sino inclusive con Venezuela. Aquellos 60 países, cuando el interinato apoyaron para la salida y la libertad de Venezuela, cerca de 40 países de esos han buscado siempre negociaciones con el régimen de Maduro. O sea, supimos el fracaso del interinato y el G4, está claro, y eso no es que pasará a la historia, eso hay que tenerlo en vivo y en claro, y los responsables de la pérdida de monómeros, los que van a ser los corresponsables, tanto Maduro y su régimen como el interinato y la Asamblea Virtual 2015 y el G4 sobre la pérdida de Citgo, este próximo 15 de julio en su remate, ya casi imparable. Por eso es que yo dije antier, aunque le moleste uno, yo sé que los dirigentes del G4 principales de ellos
no van a declarar en función de ello. Ya se lo sabemos, no lo hicieron como número, menos con 5. Me refiero a Rosales, Ramos Ayú, Julio Borges, el Capriles, Leopoldo López. Ninguno de esos van a hablar de esto porque están callados, ya no tienen nada que hablar, no tienen moral para hablar. Pero usted, Edmundo González, es con usted, y de igual forma María Corina Machado deben expresarse y emitir un pronunciamiento sobre el tema del Citgo. En este momento es importante, claro que sí. Agradezco a la persona que me hizo el favor de hacerle llegar un material importante a María Corina Machado. Gracias María por recibirlo, y ahí expreso muchas cosas de esta y algo más, y a la espera de que tú reacciones oportunamente, porque tú estás luchando por la libertad más allá del cambio solamente del gobierno, porque digo, la libertad va más allá del 28 de julio. No es siempre lo he dicho, no es un evento electoral más esto. Así lo conciben los grupos electoreros, que es lo único que aprendieron. No aprendieron a verdaderamente enfrascarse en la lucha por la libertad. Pues nos corresponde a ti, a mí, encabezar eso, porque esto no muere el 28 y Venezuela no acaba el 28. La lucha por la libertad continúa y hay que organizar el país para poder, como bien lo dijo María, erradicar el socialismo en el país, enterrarlo completo. Es una lucha titánica. Hay que seguir adelante, pero ahora con una organización civil con fuerza. Un pueblo encristado grandemente en lo que he llamado la gran construcción del tejido social vinculante a todos los eventos, no a los partidos políticos básicamente. Ellos seguirán existiendo y habrá unos nuevos y tendrán que tener regenería, algunos viejos y la creación de unos nuevos, pero que no se metan solo en el tema electoral. Hay que seguir luchando por la libertad, y esta es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, los venezolanos de bien, amantes de la justicia y la libertad. Y voy al final diciendo 2 tics importantes. Según se queda pendiente, está pendiente, por cierto, que en cualquier momento haya una orden posible arresto a Néstor Reverol, el general Apagón, hoy presidente de Cuerpo Zulia en el Zulia, y otros 5 generales que también están implicados en la conspiración dirigida por Tarek El Alzami contra Nicolás Maduro. Solo tienen allí otro general clave del círculo de Diosdado Cabello, que eso está minando más el problema interno que tiene el PSUV y con relación a Maduro, y en el momento de verse perdido en este momento. Andan desesperados. Vienen varias jugadas. Oiga bien, de que vienen varias jugadas, vienen. Las ratas están peleando entre ellas. Oído. Y me informaron que en estos días hay una llegada con urgencia, ya creo que están aquí, pero yo voy a decir que en estos días, asesores cubanos de alto nivel ante la crisis interna que tiene el régimen y sus más cercanos colaboradores. Para que ahí les dejo esa bombita. Cuando usted la descubra, José Contreras tenía razón. Y finalmente, pues hoy 27 de mayo, pero hace 17 años, en el 2007, se produjo una de las escenas y golpes más duros sentimentalmente hablando, que fue el cierre hacia el pueblo venezolano, el cierre de RCTV, de Radio Caracas Televisión, por instrucciones del innombrable Hugo Chávez. Todavía eso está aquí en el corazón, en el sentimiento del venezolano, y aspiramos que cuando cambiemos esto, pues volver a tomar las riendas de ese canal que marcó un hito en la historia de muchos de nosotros y que todavía sentimos la necesidad de que algo que es nuestro, no seguirlo, no dejar que se pierda y no dejárnoslo quitar. Tenemos que recuperar las cosas bellas nuestras de este país, y por eso esa gran familia todavía, quienes viven de RCTV, el pueblo venezolano los tiene en el corazón. Vamos a seguir luchando para conquistar esa verdadera libertad que nos vuelva otra vez a ese Estado de Derecho, a las instituciones, a rescatar realmente los valores morales, éticos en este país a través de la gran moralización de los procesos sociales y políticos de esta patria, igual que la recuperación económica y todas aquellas cosas de bien para la Venezuela de lo posible. Que Dios te bendiga. Recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? No te pierdas esta semana candente del cierre del mes de mayo.